Hola, estamos en Mi Vida al Límite, My Border Life. Hoy estamos estrenando una sección con un súper invitado que se llama, bueno, la sección se llama Que hable el experto, pero, bueno, nuestro invitado es el doctor Francisco Javier Mesa Ríos, es médico psiquiatra y psicoterapeuta y un montón de cosas. Tengo el honor de conocerlo desde hace algunos años, no muy de cerca, pero lo aprecio muchísimo. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por invitarme y por tener un espacio de comunicación y de difusión para el trastorno límite de personalidad. Creo que es algo que nos hace mucha falta en nuestro país para que justamente todo el mundo pueda sentir un espacio de diálogo, de concertación, de tener un respaldo, un soporte, y poco a poco lo irán haciendo más firme y más fuerte. Sí, eso esperamos. Realmente la idea de este canal, de esta página, es pues ser como muy incluyente, pero también educar un poco, informar, y pues pocas veces tenemos la oportunidad de tener personas profesionales en la salud como tú que nos compartan de toda esa experiencia. Pues es un honor y ojalá puedan tener muchos más, porque en realidad a todos los profesionales de la salud lo que nos interesa es encontrar los mecanismos para que ustedes encuentren sus propios mecanismos de salud y sus propios mecanismos de bienestar y sus propias maneras de sentirse lo más cómodas posible, lo más contentos posible, lo más plenos en toda su extensión. Así que gracias por invitarme y por ser el padrino de este Sí, espacio. espero que nos tenga mucho éxito a la sección. Bueno, Gracias. vamos a platicar sobre algo que está obviamente pues muy actual, pero relacionado con nuestro tema principal, que sería la pandemia y las repercusiones en la gente que vivimos con trastorno límite de la personalidad. ¿Qué puedes decir? Correcto, creo que es un tema central, ¿eh? Este momento está, perdón, es un tema central que en este momento todo mundo está sufriendo cosas, sufriendo respuestas emocionales. Sí, Así que, pero ¿qué puedes decirnos tú como así primer pensamiento con respecto a las personas que estamos sufriendo el TLP y la pandemia al mismo tiempo? miedo. Mi primer pensamiento sería miedo. Es decir, creo que el gran tema de la pandemia, la cuarentena, el distanciamiento físico, las posibles consecuencias hacia el futuro es que lo que generan centralmente es una sensación de incertidumbre. Es decir, de que no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar, no sabemos hacia dónde va, no sabemos cómo se va a acomodar el mundo. Y eso en general nos resulta en una emoción que se llama miedo. Y si de por sí las personas con un trastorno límite son personas que fácilmente pueden sentir ese miedo, fácilmente pueden sentirse con una sensación de amenaza o una sensación de inestabilidad, no solo en las emociones, sino inestabilidad en su propia vivencia, es decir, que todo lo que está a mi alrededor y dentro de mí es un poco inestable, pues me imagino yo que el miedo debe estar a todo lo que da. Exacto, es parte de una de las preguntas que quería hacerte. Si ahorita como que hablan los expertos de que va a ser normal sentirse con ansiedad, con irritabilidad y así como diferentes cosas. Y la pregunta era, bueno, nosotros en el día a día ya nos sentimos así, entonces, ¿qué se espera, no? Que nos Es sintamos al correcto. doble. Un poco, pero ¿sabes con qué me he topado? Que muchas personas con trastorno límite, no todas, pero sí muchas, tienen una vivencia de que se sienten muy normales. O sea, curiosamente, en este momento en el que todo está muy inestable, quizás un poco porque ellas o ellos ya están muy acostumbrados a sentirse con esa inestabilidad, con esa montaña rusa de emociones todo el tiempo, ellos en estos momentos se sienten con relativa calma. Finalmente tienen un poco más de experiencia, como bien dices tú, en estas emociones tan complejas y tan complicadas.
Sí, pero eso no les quita el miedo, ¿no? Y no les quita la sensación sí. de que, y luego, ¿y va a haber chamba o no va a haber chamba? ¿Dónde vamos a trabajar o cómo le vamos a hacer? Estoy todo el tiempo con la gente a mi lado y ya no la quiero tener a mi lado, ¿no? Todas estas sensaciones contradictorias. Exacto. Bueno, esa es otra de las preguntas. Generalmente, bueno, la mayoría de las personas con TLP tenemos dificultad para relacionarnos con los demás. Y la pregunta viene de una persona que trabaja en casa y pues ahora tiene a toda su familia ahí adentro. Y ella ya estaba estable sin medicamentos, sigue tomando terapia y todo, pero dice, ya no Ujú. los aguanto, estoy a punto, así a un paso de regresar a los medicamentos. ¿Qué tan grave sería eso? ¿Regresar a los medicamentos o ya no aguantarlos? Regresar a los medicamentos no me parece tan grave, porque además la persona que te está preguntando eso está hablando de una gran conciencia de enfermedad, es decir, está notando e identificando claramente su malestar, está identificando con mucha claridad y con mucha congruencia qué es lo que lo está desencadenando y además es una respuesta lógica. Todos los que estamos conviviendo cercanamente con alguien y no estábamos acostumbrados a convivir con esas personas, estamos con esta sensación de verdad, recibo mensajes continuamente de estoy a punto de ahorcar a todos en la casa, ¿no? Y entonces pues, hay que brindar un poco de contención porque si todo el mundo se siente de esta forma y que ella te diga estoy pensando incluso en regresar a los medicamentos es una buena sugerencia. Quizás solamente diría yo que más que grave hay que consultarlo con su médico que se los recetó y ver si los puede recomendar y adelante. Creo que es una muy buena sugerencia porque finalmente, insisto, es la manera en la que ya encontró para reconocer que tiene un malestar, que ese malestar se puede corregir, que ya lo ha corregido sin medicamentos, pero que a veces frente a circunstancias complicadas o complejas se necesita un poco el apoyo de los fármacos. Exacto, no satanizarlo, ¿no? No sentirlo como un paso hacia atrás. No, al contrario, así como me lo estás narrando y como ese proceso de darse cuenta y de identificar específicamente en qué momento ya estaba yo con cierta mejoría que ya la lograba contener gracias a mis funciones, tomemos en consideración que a veces los medicamentos suplen funciones que todavía no logramos hacer nosotros. Es decir, suplen funciones como por ejemplo el control de la impulsividad. Entonces, cuando el medicamento sirve para controlar la impulsividad es porque nosotros todavía no tenemos la fortaleza en la voluntad o en los procesos de las funciones mentales para controlarla. Entonces, el medicamento lo hace y te ayuda para contenerlo mejor. No es ninguna parte negativa. Cuando las vas desarrollando, porque las puedes desarrollar a través de los procesos de psicoterapia o los procesos de introspección sobre ti mismo, cuando vas desarrollando el control de la impulsividad, a lo mejor siempre sientes esa impulsividad, pero ya la sabes responder a ella, ya no tienes que dar una respuesta impulsiva, ya no tienes que actuar impulsivamente, y entonces se van disminuyendo los medicamentos en caso posible. Por ejemplo, hay personas con trastorno límite que lo que suelen tener son depresiones crónicas, que se llaman distimias. A veces las depresiones crónicas suelen requerir medicamento para siempre, porque la mecánica o el mecanismo con el cual funciona esto es que si tú fueras un diabético, que eres una persona con una enfermedad crónica y tuvieras que siempre utilizar insulina, por ejemplo, pues es porque tu páncreas no secreta la insulina de manera adecuada y nunca va a poder metabolizar el azúcar de forma correcta. Lo mismo pasa con las depresiones crónicas. Nuestro cerebro no secreta o no libera los neurotransmisores de forma correcta y no le damos el antidepresivo, siempre vamos a estar. Nadie, ningún diabético le dice, está muy mal que te pongas la insulina, adicto, échale ganas para que se te suba la insulina, ¿no? No nadie, porque es muy ilógico. En cambio, a las personas con distimia o con depresión crónica, sí, les estamos fregando con, ya deja los medicamentos, te vas a hacer dependiente. Es Sal, una función que está supliendo el medicamento. exacto. Oye, mira, hay una situación, por ejemplo, muchas personas tienen su tratamiento con médicos particulares, pero muchas otras lo tenemos en instituciones de salud pública que nos fueron cerrado así todo de trancazo. Se acabaron las terapias, se acabaron las consultas y pues generalmente en esas situaciones el psiquiatra no te da su celular, ni le puedes estar mandando un mensajito, ni nada. Entonces, ¿a dónde deberíamos de acudir?
¿Y qué tan necesario sería acudir? O sea, por ejemplo, ¿cuál sería el momento para decir, no, si ya es una emergencia, sí tengo que solicitar ayuda? Correcto, es una pregunta muy buena. Fíjate que primero tenemos que poner en contexto lo que está sucediendo. Muchos de los hospitales y muchas de las instituciones públicas en general han sido modificadas en el momento de la pandemia para ser hospitales COVID, es decir, ser espacios donde se atiende a los pacientes con coronavirus, que están siendo una gran cantidad de pacientes y están abarrotando a los sistemas de salud. Entonces los tienen muy saturados. Entonces se necesita modificar y se hacen modificaciones y ajustes para poder atender a la emergencia sanitaria que es la pandemia, tratando de no quitarle un ojo y no dejar de ver a las personas que ya tenían sus necesidades de salud identificadas, como quien va a un hospital psiquiátrico, quien va a un hospital de neumología o quien va a cancerología, por ejemplo. Tratamos de mantener ese ojo sobre todas las personas, pero frente a la emergencia sanitaria es complicado tratar de mantener el mismo ritmo de atención. Lo mismo nos pasa a las personas que estamos en consultorios o que estamos en espacios privados. Es decir, muchos no estamos dando consulta porque no estamos yendo a nuestros espacios de atención. Algunos otros hemos implementado formas de atención como las telellamadas o las videoconferencias. Y sin embargo, muchos otros solamente suspendieron su consulta porque no tienen incluso a lo mejor la manera de acceder a una telellamada, ¿no? A una teleconferencia, no saben hacerlo, pero no se sienten cómodos haciendo y se vale. Finalmente es un aprendizaje, finalmente es una manera de acercarse nueva que estamos todos conociendo y todos experimentando, como esto que estamos haciendo ahorita tú y yo. Sí. Entonces, la pregunta de cuándo es conveniente acercarse y a dónde, yo les diría, es un momento para que todos nosotros pongamos un poco a prueba nuestra tolerancia y nuestra tolerancia al malestar. Si bien sabemos que las personas con trastorno límite, el malestar es un elemento continuo, es decir, continuamente tener cierto nivel de malestar del 0 al 10, vamos a ponerlo así, siempre un 3, 4 está el malestar presente. Yo les sugeriría hagamos nuestra gráfica del malestar del 0 al 10. Cuando nuestro malestar esté pasando el 6 o 7, busquemos ayuda. En esta ocasión de coronavirus. ¿Por qué? Porque a veces cuando nuestro malestar estaba en 3 o 4 ya estábamos en urgencias del hospital, ¿no? Ya estábamos buscando cierta asistencia porque es necesaria. Finalmente es algo que te brinda contención, finalmente es algo que te da un soporte. Cuando menos a veces es un tiempo fuera que te permite salir de casa un rato, de quitarte de lo que estás pensando, quitarte de los vínculos difíciles o medio tóxicos, ayudarte a organizar tus pensamientos y para eso funciona. Pensando que desde salir te está poniendo en riesgo de infectarte de coronavirus, no tener las medidas de higiene pertinentes o ir a los hospitales o ir a la zona de hospitales, pues puede ser un riesgo. Yo diría, subamos nuestro marcador de tolerancia al malestar y quedémonos hasta que se vaya a 7 más o menos. Hay una línea de consejería en salud mental, no me acuerdo exactamente el número, pero el Fray Bernardino puso un teléfono de consejería. Si bien el Fray está funcionando a marchas un poquito menor que las habituales, justamente porque no puede permitir el gran flujo de población, porque eso ha sido a una consulta de urgencias. Muchas de las personas que conocemos han estado en urgencias y te acuerdas que son momentos de repente de mucha gente. Son situaciones que no podemos permitir ahora con el coronavirus. Nos pondría en riesgo a todos y a ustedes también como pacientes. Entonces yo sugiero hablar por no, pedir consejería en salud, aunque no sea tu médico específicamente el que te atiende de la consulta o el médico que en particular te suele ver, sí hay un espacio para consejería en general. Y muchas de las cosas se pueden resolver por teléfono, se pueden resolver con una llamada y ya las que no puedan resolverse hay que acudir a los servicios de urgencias, ya las irresolubles. Ok, perfecto. Voy a buscar el teléfono para ponérselos aquí en la pantalla. Y bueno, ah, no sé, Sí, de pronto se me hace como que algo así como medio border, estar pensando como en los extremos, pero ahorita parece como si todos estuviéramos border porque sale la teoría conspirativa de no, no existe. Es un invento del gobierno para tenerlos, la verdad no sé ni cuál es la razón que dicen para que lo hayan inventado. Otros es, no, sí existe, pero además nos están ocultando las cifras. Y otros, no, sí existe, pero es para hacerse millonarios con la vacuna. Entonces, llega un momento en el que te llega un mensaje al WhatsApp
que ves que es un video como informativo y ya te da miedo porque dices, ¿ahora en qué voy a creer? Es, o sea, a mí la verdad me ha pasado que me voy de un extremo al otro creyendo todo lo que me llega, hasta que llegó un momento en que dije, ya no quiero pensar, ya no quiero pensar. ¿Qué hacemos? Estás describiendo maravillosamente lo que le está sucediendo a la gran parte de la población con o sin trastorno límite de la personalidad o de las emociones. Eso es lo que le está pasando a todos, lo que está pasando porque todos estamos viviendo una circunstancia novedosa que no esperábamos, que no conocíamos, que no teníamos ningún precedente, que no entendemos, que no comprendemos a profundidad, que no sabemos hacia dónde va, donde predomina lo incierto. Y entonces, frente a esa serie de circunstancias, estamos todos a la expectativa de cuál será la información que viene y tenemos que ejercer un filtro sobre esa información, es decir, tenemos que ejercer un filtro consciente en donde cada información que leamos tenemos que tratar de identificar si será una información firme, fuerte, de una buena fuente, bien construida, o será una información falsa. Vean que eso es un proceso de pensamiento normal que tendríamos que hacer siempre, es decir, cuando alguien te habla, un amigo te habla o alguien quiere salir contigo, tú tienes que hacer un poco de filtro y decir, sí estará queriendo salir conmigo en buenas condiciones, en buena onda, o no, ¿no? Pero eso lo vas identificando. Y a veces un poco el trastorno límite, lo que pasa es que ese filtro no es tan adecuado, o no es tan claro, y entonces toma esas decisiones porque el filtro no está tan claro. Eh, y entonces ahora lo que tenemos que hacer, así como les pedí que aumentáramos nuestro nivel de tolerancia al malestar, tenemos que aumentar nuestro filtro y hacerlo mucho más estricto. Es decir, tener que pasar estas noticias o esta información por un filtro más estricto significa tener que revisarlas a conciencia, saber, ¿será de buena fuente? ¿Será de alguien que verdaderamente está diciendo lo que sabe o no? Solo es un video bien hecho que parece real, pero en realidad no está dando información correcta y no creerse todo de solamente primera vista, sino analizarlo, pensarlo y a lo mejor compararlo y se vale en estos momentos preguntar, se vale en estos momentos preguntar a nuestros amigos si tenemos amigos que estudian alguna carrera relacionada con ciencias de la salud o con partes de la ciencia de las infecciones o de la biología, preguntarles, poder complementar estos datos y buscar un poco en internet y saber si es correcto o si es incorrecto. Acercarnos a las personas que tienen más información. Por ejemplo, sí hay que decirlo, la enfermedad existe. El coronavirus es un virus que hizo una mutación, que ya había habido algunas mutaciones previas. No sabemos el origen, no podemos decir que fue algo construido, ¿no? No lo podemos afirmar. Es una mutación, como los procesos virales suelen tener mutaciones. Se hizo una mutación muy fuerte, es decir, este coronavirus tiene ciertas características particulares que sí lo hacen un poco más dañino que otros virus respiratorios que teníamos. Sin embargo, lo interesante es que su mortalidad, por ejemplo, es una mortalidad promedio muy similar a la que tiene la influenza. O sea, ¿se acuerdan que cada año nos vacunamos de influenza? Es porque ese virus, la influenza específicamente, si no se atiende y no se trata, nos puede dar la misma tasa de mortalidad de coronavirus. La diferencia es que para influenza tenemos un tratamiento específico y hay un medicamento específico que cura la influenza o que mejora rápidamente la influenza. En cambio, coronavirus todavía no. Influenza tiene una vacuna, coronavirus todavía no. Influenza ya sabemos que empiezas con síntomas, te damos el medicamento y a los 2 o 3 días se te quita. Coronavirus no. Entonces, por eso se está convirtiendo en una situación tan compleja, porque ahorita coronavirus, que tiene la misma tasa de letalidad, en realidad todavía no sabemos mucho de él como para poderlo atacar de manera eficiente. Esto satura los sistemas de salud, porque entonces todas las personas que están buscando atención médica por coronavirus empiezan a llegar a los hospitales los tienen que recibir porque es una vida que hay que atender por las situaciones críticas que están presentando y esto limita, eso es la fase 3. La fase 3 es cuando los contagios se vuelven locales, es decir, cuando entre mexicanos contagiamos el coronavirus. ¿Se acuerdan que inicialmente llegó de personas que venían de otro país? La fase 3 es entre locales y además la saturación de los sistemas de salud. Por eso es muy importante seguir manteniendo la sana distancia, las medidas de cuarentena, las medidas de aislamiento, hasta que los municipios de la esperanza se vayan abriendo, hasta que nos toque a cada uno de nosotros ir abriendo nuestros espacios. No es una medida, digamos, arbitraria, es una medida muy necesaria. Si bien esa medida afecta a muchas personas en sus situaciones laborales o económicas, no era el objetivo.
es una consecuencia y es una consecuencia que el mundo se está topando con ella. Nunca había sucedido en la historia de la humanidad tener que provocar un paro económico o un paro laboral de estas condiciones para evitar el contagio de una enfermedad. Es una situación que incluso en el mundo es muy novedosa. Nunca había sucedido algo así. Y bueno, pues nos pasó. Ni modo. Hay que aguantar, ¿no? Bueno, a muchas generaciones les toca pasar cosas fuertes y bueno, pues a esta le está tocando algo muy fuerte, ¿no? Claro. Y acostumbrarnos, honestamente, creo que una cosa que tenemos que aprender es que creo yo que va a ser más frecuente las situaciones de situaciones emergentes biológicas como las epidemias. Yo creo que va a ser una cosa con la que nos toparemos más a menudo, porque nuestro mundo es un mundo muy móvil, es un mundo donde fácilmente la gente se mueve de un lugar a otro y puede generar un contagio. Entonces, algunas cosas nos tendremos que quedar hacia el futuro. Por ejemplo, creo yo que esto que estamos haciendo, las comunicaciones se harán mucho más cercanas en videoconferencias, serán mucho más frecuentes, las clases serán mucho más comunes en videoconferencias y a través de estos elementos. Y eso implicará también nuevas maneras de vincularse. Y entonces, a lo mejor si antes necesitabas ver a tu novio porque necesitabas la presencia cercana de tu novio todo el tiempo, tendremos que irnos acostumbrando a que de repente lo más eficiente y lo más sano para todos será que no lo veas todo el tiempo, todo el día, sino a lo mejor ya lo ves por cámara o tengas como espacios de más separación. Parece de ciencia ficción, ¿eh? Pero en realidad es que esto es el futuro y esto es la nueva normalidad, como se dice o como están diciendo las personas. Tenemos que acostumbrarnos a ella y ejercer toda nuestra posibilidad y nuestros recursos de adaptación, que ahí viene el otro tema que es muy importante para los trastornos de personalidad, ¿no? La posibilidad de adaptarse fluidamente, tranquilamente, de responder a las situaciones y decir, bueno, hay que acomodarse, no ponerse duros y rígidos y decir, no, yo no me quiero acomodar a esa nueva realidad, yo la odio. Pues sí, mija, pero si quieres odiarla vas a pasarte mucho tiempo odiando esta nueva realidad, ¿no? Ya sé que no nos encanta, pero bueno, hay que acomodarnos a ella. Sí, es justo lo que te iba a decir. De pronto, para las personas con TLP, algunos somos muy introvertidos y otros somos mucho de necesitar así como que la demostración de cariño física, verbal y de todo tipo, ¿no? Entonces ahorita estaba haciendo yo cuentas, dije, tengo 2 meses que no abrazo a nadie. Y no es como que la pasara abrazando al mundo entero, ¿verdad? Pero se siente feo, se siente como que te falta algo, ¿no? Como que necesitas, yo ando correteando a mis pobres gatos para aunque sea abrazar a mis gatos que no se dejan, porque sí se siente feo. Claro, estamos modelando nuevas maneras de vincularnos, estamos dándole forma a esas nuevas maneras de interactuar con el otro, estamos identificándolas, estamos conociéndolas, estamos entendiéndolas y finalmente son maneras que está muy claro el mensaje. Esto tenemos entre este espacio mío y tuyo se llama Sánchez. Sin embargo, la vinculación emocional tiene que depender de con una persona. La cercanía con una persona en realidad está de lo que hablamos, con lo que decimos, con cómo nos comunicamos, con lo que queremos decirle a la otra persona, con lo que mostramos en nuestro lenguaje no verbal, no solamente la distancia de un lado a otro. Este, Venga. eh, hemos, bueno, yo he escuchado más seguido que antes sobre suicidios en personas que están diagnosticadas con COVID. Esto tendrá que ver con que tenían un trastorno mental o de personalidad ya diagnosticado o tal vez no diagnosticado y después pues reaccionaron así al tener el diagnóstico de COVID o el COVID está también alterando de alguna forma, no sé, el sistema nervioso o algo. ¿Por qué está pasando esto? Qué buena pregunta me hiciste. La verdad es que es una pregunta bien pensada y muy bien construida por varias cosas. Primero, la misma Organización Mundial de la Salud nos dice que después de la pandemia es una pandemia sobre salud mental. Es decir,
todas las personas que ya tenían un trastorno mental están teniendo síntomas agudizados o están agudizando sus síntomas, pero además personas que no tenían un trastorno mental o que no lo habían identificado están en un momento en donde se están mostrando los síntomas. Entonces la cantidad de personas crece o exponencialmente crece. Y el COVID tiene en parte de su fisiopatología afecciones al sistema nervioso central. Es decir, sí se ha observado que de las muchas cosas nuevas que están aprendiendo los científicos acerca del COVID es que sí hay afecciones al sistema nervioso central en algunos casos. Son pocos casos y son pocos los porcentajes que tienen. Generalmente no son situaciones que generen cambios conductuales, sino generan, por ejemplo, un delirium o una encefalitis o datos de una encefalitis que son más como datos de una infección del sistema nervioso central con una afección a todo el funcionamiento del cuerpo, no a temas de conducta, por ejemplo, o solo de conducta, sino que está alrededor de todo lo demás, pero sí hay afecciones en el sistema nervioso central. Sin embargo, en realidad, yo te diría, estamos topándonos primero con gente que está respondiendo con respuestas al estrés, es decir, personas sin patología mental o sin enfermedad mental que están teniendo respuestas al estrés, gente sin patología mental que está teniendo respuestas muy intensas al estrés que ya rayan dentro de lo patológico, a lo mejor fumar demasiado, tomar demasiado alcohol cuando antes ya tomaban, a lo mejor medio violencia familiar, tener como algún tipo de respuestas emocionales como abruptas o situaciones medio complejas que no podemos decir, eso es enfermedad mental, pero están como en la rayita. Gente que está desarrollando depresiones, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, todo el cuadro de patología mental que sabemos, ya sea que ya la tenían o gente nueva que está desarrollando estos cuadros. Y si yo junto los tres aspectos, gente que tenía o tiene depresiones, más respuestas complicadas, casi rayando en lo patológico, como tomar mucho, pelearse o tener situaciones de expresiones emocionales inadecuadas, excesivas, y además respuestas supuestamente normales como cambios en el sueño, como cambios en la alimentación, cambios en la concentración. Entonces, el panorama no está fácil. La verdad es que creo yo que es el momento ideal para que la salud mental deje de estar separada del resto de la salud. Es el momento ideal para que dejemos de pensar que los psiquiatras y el psiquiátrico y los pacientes psiquiátricos están allá en ese lugar raro donde nadie conoce, sino que sepamos que todos estamos en el mismo barco, que todos somos parte del mismo proceso de salud y de enfermedad, y que en todos los espacios se reconozca que sin salud mental no hay salud. Mientras no tengamos salud mental, no vamos a tener salud en nuestro cuerpo, y si no tenemos salud mental, no vamos a poder funcionar bien. Entonces yo creo que ese es el momento ideal, que tenemos que aprovechar esta situación crítica para hacer ese recordatorio. Me parece muy bien. La verdad es que sí, hace mucha falta que se integre y pues creo que ahora, mucho más que antes, he escuchado que se integra mucho más el hablar de la salud mental junto con el resto de la salud. Es correcto. Y justamente esa es nuestra gran oportunidad y la de nosotros, los psiquiatras, junto con nosotros, los pacientes psiquiátricos. Es decir, también ya romper esa división en ustedes, los enfermos, nosotros, los médicos. No, hombre, o sea, todos somos individuos con riesgo de tener alguna situación de salud mental. Esta pandemia nos lo tiene que enseñar. Todos tenemos riesgo de padecer alguna situación de salud mental. No es una situación ni exclusiva ni específica, ni que te hable de alguna falla. Es un tema donde solamente el equilibrio o el balance de la salud por alguna situación interna o externa se rompió. Y esto nos está mostrando que hay situaciones internas o externas que rompen el balance de la salud de todos. Así es. Muchísimas gracias por haber aceptado platicar con nosotros. Bueno, con nosotros yo. Yo y Con tú y tus otros yo. exacto, yo y todos mis otros yo. Pues, ¿tienes algún número de contacto, redes sociales o algo que quisieras dejar para... Sí, todas las se encuentran con mi correo. Mi correo es dr.franciscomesa con s, @hotmail.com. Entonces, dr.franciscomesa@hotmail.com. Sí, Cualquier duda, pregunta, necesidad, mándenme un correo y con mucho gusto. está bien, muchísimas gracias. La verdad es que gracias por apadrinar nuestra sección y esperamos poder contar contigo nuevamente en otra ocasión y con algún tema a lo mejor no tan crítico. No tan pandémico. Pues muchas gracias. Yo y mis otros yo también se despiden y muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Nos vemos. Bye.